Hola, Hola Cami, ¿cómo va? Que son sin sentido. Gracias por recordarlo, Euge. Y ahí está grabando. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla. Tengo muchas cosas abiertas por acá. A ver, serio. ¿Ven ahí el serio? Sí, ¿no? Sí. Bien. Ahí tengo algunos ejercicios abiertos que después los vamos a ver. Pero lo primero que vamos a hacer es retomar desde acá para terminar de ver lo que nos quedó pendiente de la clase anterior. Entonces, lo que habíamos visto era entradas digitales, salidas del tipo normal, del tipo teleruptor y del tipo set y reset, y hasta ahí habíamos llegado, no habíamos visto nada más. Bien. Entonces, vimos también esta pavadita de los botoncitos Z, que pueden funcionar como un botón de acción a la hora de la programación, que eso también lo dijimos. Hablamos muy rápidamente de las marcas, dijimos que la marca funciona exactamente igual que una salida, que una bobina, pero que no tiene salida al exterior, lo cual a priori, según esa definición, parece una estupidez, que no sirve para nada, pero vamos a empezar a ver algunos usos con algunos de los ejercicios que hagamos en el día de hoy. Entonces, por ahora, también lo de las marcas lo vamos a dejar por ahí. Entonces nos vamos a meter en los temporizadores. Los temporizadores, perdón, pero necesitaba tomar un poco de agua. Los temporizadores van a funcionar exactamente igual que como funcionaban en KDecimu, ¿está bien? Vamos a tener, por un lado, la bobina, que le vamos a mencionar con la letra T, que es la que cuando esté alimentada va a tomar el valor del tiempo, va a ser como que va a disparar la cuenta del tiempo. Y después vamos a tener un contacto asociado, ¿está bien? Que es lo que tenemos ahí en color amarillo. Y vamos a tener otra bobina adicional, que es una bobina de reset. Que la bobina de reset, para el caso del temporizador, no es obligatoria y que me permite justamente, en el caso que yo energice esa bobina de reset, llevar el tiempo a valor cero, reiniciar el valor del temporizador. Entonces, todo esto que acabo de decir, mejor explicarlo con un ejemplo. Vamos a suponer que voy a poner acá un pulsador I1, voy a poner un temporizador, perdón, un temporizador TT1, que es la bobina. Fíjense que algo importante, la bobina la ponemos con TT y el subíndice, o el índice, y después vamos a poner el contacto con una sola T. Entonces, este programita muy cortito, lo que va a hacer es lo siguiente. Una vez que yo presione el pulsador, que presione I1 y que diga presione I1, acá voy a hacer una aclaración, está mal, porque acuérdense que yo I1 no lo presiono, I1 es algo que pasa dentro del PLC. En realidad es una vez que ese I1 cambie de estado por acción de lo que tiene conectado en la bornera del PLC a I1, que podría ser un pulsador normal abierto, un pulsador normal cerrado, podría ser un detector, podría ser un fin de carrera, podría ser lo que sea, ¿está bien? Y que eso me dé un 1 lógico a la entrada de I1 y que ese I1 cambie de estado normal abierto como lo tengo a cerrado y ese TT1 se energice, ese TT1 va a gobernar lo que le va a pasar a este T1. ¿Con qué relación? Pues no lo sé. No lo sé porque no se lo dije. Fíjense que acá me está poniendo el ojito rojo, que habíamos hablado que este ojo rojo me está diciendo que hay algún problema de sintaxis en la programación, y si le doy clic me va a decir el valor del temporizador es nulo en la fila 1 columna 6 y lo mismo en la fila 2.2, perdón, en el número de línea 2 en la columna 1 porque también refiere al mismo elemento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que configurar, le tengo que dar los parámetros. Fíjense que yo puse ahí temporizador, pero no sé si es off delay, es on delay, no sé el tiempo de accionamiento, no sé nada, no le dije nada. Entonces lo que tengo que hacer es decirle. Para decirle lo que voy a hacer es darle doble clic
Y fíjense que me abre esta pantalla en donde me abre la posibilidad, fíjense, 11 tipos de temporizadores diferentes. 11 tipos. Los dos que usamos o que estuvimos hablando nosotros hasta ahora y que los usamos también en el KDESIMU, es acá el que llama al trabajo y al reposo. El A mayúscula y el C. El al trabajo o función A es el on delay. Y el función C o reposo es el off delay. Lo bueno que fíjense que cuando ustedes le dan a esta selección, acá abajo les pone el esquema de cómo es el funcionamiento. Arriba de la bobina y abajo del contacto asociado. Si se fijan acá, evidentemente por este dibujito es un on delay. Quiere decir que después de que yo alimento la bobina, T unidades de tiempo después, va a cambiar de estado el contacto hasta que yo le quite la alimentación a la bobina, que el contacto vuelve a su estado inicial. Es decir, el viejo y querido on delay. Si seleccionáramos el que es al reposo, fíjense que es exactamente la curva que teníamos para el off delay. Mientras tengo alimentada la bobina, cambia de estado el contacto, y una vez que le saco la alimentación a la bobina, T unidades de tiempo después, se desenergiza o cambia de estado ese contacto. ¿Está bien? Estos dos son los que más vamos a utilizar. Les muestro los otros rápidamente para que sepamos de qué se trata, pero fíjense que en este caso, este temporizador es como si fuera un on delay por flanco, esto se llama por flanco, en donde yo le doy un pulso, no importa de cuánto tiempo, es como si yo pulso y suelto rápidamente cuando vemos este esquemita acá, y tau segundo después o t unidades de tiempo después se activa o cambian de estado los contactos asociados, y cuándo lo voy a dejar de tener en ese estado, una vez que yo active otra bobina que es la bobina de reset. Es medio parecido al on delay, solo que necesita dos bobinas, uno para hacerla arrancar, uno para hacerla parar. ¿Está bien? Después tenemos este otro temporizador que lo que hace es, una vez que yo le doy el pulso, queda activada por un tiempo fijo. Después, este es una vez que yo le doy un pulso y se lo quito, queda por un tiempo fijo. Este es un tren de pulsos, que es un tren de pulsos simétrico, que va a estar activado mientras la bobina esté activada. ¿Está bien? Entonces lo que va a hacer, los contactos asociados van a abrir y cerrar a la cadencia del tiempo t. Este es como parecido al que teníamos a la chiquita, pero también para un tren de pulsos simétrico. ¿Está bien? Este otro está buenísimo. Este lo que va haciendo, a ver si me lo acuerdo bien. Bueno, lo tengo que revisar. Este la verdad que lo usé muy poquitas veces. En función del tiempo que vos tenés activada diferentes tiempos, perdón, lo que va haciendo es sumando los tiempos en que vos tuviste activada la bobina del temporizador, y cuando llega al parámetro T, lo que hace es activa o cambia de estado los contactos asociados. Exactamente eso. Entonces, si el tiempo T es la suma de T1, T2 y T3, cuando llego a esa suma, activa los contactos y lo desactivo con una bobina de reset. ¿Está bien? Esto lo más probable es que no lo usen, pero me veo en la obligación de mostrárselo para que sepan de qué se trata. Este es como si fuera una mezcla de on delay y off delay. Tarda en conectar y tarda en desconectar, o sea, tiene dos parámetros de tiempo. Está bien, es como si fuera la mezcla del A y del C. Fíjense cómo se llama, función AC. Este es un tren de pulsos asimétrico. Asimétrico porque el tiempo de cada uno de esos contactos es diferente. Si no, sería exactamente igual a este. ¿Sí? Si los tiempos fueran iguales, sería este. Y por último, el tren de pulsos asimétrico con seteo del temporizador y reseteo del temporizador. Digamos, el dibujito solo te dice lo que es. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a volver
a lo básico que era lo que queríamos hacer, no me acuerdo si lo dije o no, pero voy a hacer que se accione la entrada I1 a través de algo que tengo afuera, y después de, no sé, 3 segundos, lo que quiero es que una salida se active mientras mantenga esa entrada activada. Entonces lo que debería usar acá es un temporizador on delay, y lo que tengo que hacer, acá siempre seleccionar dos cosas como mínimo. El tipo de temporizador y además la duración de ese parámetro. En este caso le voy a poner acá 3 segundos. ¿Está bien? Vamos a poner 4 porque a veces 3 es muy cortito para verlo. Y acá ustedes le pueden poner la unidad, porque obviamente ustedes pueden querer que esto sea en lugar de 3 segundos, 3 horas. Que es un proceso de agitación para la elaboración de, por ejemplo, el chocolate se elabora como una paila que en realidad se llama conca, que el proceso de los buenos chocolates dura 18 horas más o menos, más de 12 y llegando hasta 18 horas. Obviamente no tengo que poner, no lo voy a poner en segundos, puedo poner acá horas 18, chau. Entonces ese es el tiempo que va a estar trabajando, por ejemplo, ese elemento. Acá pongo en segundos. Entonces ahí fíjense que se fue el ojito rojo porque ya configuré el temporizador que puse acá. ¿Está bien? Entonces vamos a ir al modo de simulación. Lo tenemos que poner siempre en modo run. Y acuérdense que lo que me muestra en este panelcito de acá es lo que yo tengo conectado al PLC. Simula lo que yo tengo conectado al PLC. De este lado lo que tengo conectado a las entradas y de este lado lo que tengo a las salidas, que acá lo mostramos con una lamparita porque es simple, pero en realidad acuérdense que eso es la salida del PLC a la que voy a conectar algo, lo que necesite, una lámpara, un relé, un contactor, una válvula, y que le tengo que poner la fuente con la que trabaja ese actuador o ese preactuador, y también acuérdense que va a depender del tipo de salida que tenga ese PLC. La salida de los PLCs, algo habrán visto en la teoría, pueden ser del tipo relé o pueden ser del tipo de semiconductores, transistores, tiristores o triacs, en función del tipo de señal que maneje, ¿está bien? Del tipo de tensión, si es alterna, si es continua, y el nivel de corriente o de potencia que maneje. Nada, eso a modo de repaso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Es simular a través de esto, lo que tengo conectado a I1, que es esto de acá, y ¿qué es lo que va a pasar? Podemos desplegar esta función de acá, que nos va a traer el parámetro de nuestras variables que hayamos programado. Como acá solamente tenemos un temporizador, nos va a mostrar el temporizador, el nombre, el tipo de temporizador, el valor de preselección o el set point, el valor actual, fíjense que ahí dice 0. Bueno, esto está bloqueado y si le pusimos algún comentario también nos lo va a mostrar acá. Entonces basta de hablar y lo voy a simular. Fíjense que cuando yo lo simule, como lo que voy a hacer es energizar este temporizador, acá va a empezar a correrle el valor de cuenta de 4 segundos. Y cuando se llega a los 4 segundos, este contacto se va a cerrar y este Q1 se va a activar, entonces se va a prender esta lamparita. Lo explico así porque cuando lo prendo, en 4 segundos no tengo tiempo para decir todo eso. ¿Está bien? Entonces ahí va. Fíjense que ahí empezó a contar, acá se va a cerrar y se activó este. ¿Hasta cuándo? Como es un temporizador on delay, cuando yo le saco la alimentación a la bobina, este contacto vuelve a su estado de siempre, a su estado normal, que es abierto. Entonces cuando le saco la alimentación, esto se va a apagar. ¿Está bien? Así de simple. Podría también poner esto que les comentaba antes. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? Esperen que voy a volver a ver si puedo ver todas las caras de todos. Es muy difícil no verle las caras, pero bueno. ¿Alguna duda? ¿Se entendió más o menos? No duda, sí se entendió. Está bien, genial. Volvemos entonces. Una cosa que le podríamos agregar, si quisiéramos, como les decía antes, que es opcional, es ponerle, pero, saca ahí, es ponerle, utilizar la bobina de reset. Entonces, yo lo que podría hacer, supónganse que está corriendo el proceso X,
y por alguna razón lo tengo que parar porque, uy, me faltó poner tal materia prima, o no sé, lo que sea, puedo resetear ese temporizador, lo vamos a hacer por uniquísima vez para que lo vean y para que me crean. Le voy a agrandar un poquito el tiempo para que me permita resetear, no sé, le voy a poner 20 segundos. Ok, voy de vuelta al modo simulación, run, energizo este de acá y fíjense lo que pasa. Ahí está contando, pero yo por alguna razón voy a resetearlo, porque, no sé, necesito volver el tiempo de cuenta a cero. Fíjense que cuando apriete I2, esto va a volver a cero. ¿Qué pasa cuando yo suelto I2? ¿Qué va a pasar? Abran Va sus a empezar a micrófonos. contar. ¿Cómo? Va a empezar a contar de nuevo. Exactamente, va a empezar a contar de nuevo, porque lo tengo energizado. ¿Está bien? Entonces lo que hice en ese momento fue simplemente llevar a cero ese temporizador, porque, no sé, como les decía, el único ejemplo que se me ocurre ahora, me había faltado ponerle el tal reactivo, entonces la reacción no iba a funcionar. Bueno, listo, le pongo eso y ya está. ¿Está bien? Entonces, esto es más o menos todo lo que tengo para contarles de temporizadores. No hay mucho más que esto. ¿Alguna pregunta del tema temporizadores? ¿Por qué se puede usar el reset sin el set? Buenísima pregunta. ¿Quién la hizo? Romy. Romy. Está buena la pregunta porque en realidad yo creo que hace 2 semanas le dije, cuando hablábamos de las bobinas, de las Q, de las salidas, y lo mismo sucede con las marcas, con las M, si usás el par set reset, porque si no, lo que a vos te ocurre es que nunca podés parar o desactivar esa salida, o sea, siempre va a quedar activada o esa marca. En el caso del temporizador, si bien se llama también reset, funciona de una manera diferente. ¿Está bien? Vos lo que estás haciendo es, con ese reset en el temporizador lo estás forzando a ir a cero. Lo que estás haciendo es resetear el valor del tiempo actual de ese temporizador. En cambio, en el caso de las bobinas de las salidas y de las marcas, lo que estás haciendo es desactivando esa salida que en algún momento habías activado. ¿Podés no usarla? Sí, podés no usarla, no te va a dar un error de sintaxis, pero probablemente en tu programación en algún momento, bajo alguna circunstancia, vayas a necesitar detenerla. En el temporizador se va a detener por el simple hecho del paso del tiempo, por lo menos en en el on delay. ¿Está bien? Hay otros, fíjate como, a ver, como estos, por ejemplo, que en este sí necesitas poner el reset medio que en forma obligatoria, porque si no este tren de pulsos no para nunca. Ese contacto, una vez que vos lo hiciste arrancar con el TT, si vos no le pones el reset no para nunca. Pero para el caso del temporizador, fíjate que acá ni siquiera te lo pone como mandatorio. Vos lo podés poner en el caso que lo necesites. No sé si más o menos, Romy, contesté a tu pregunta o no. Si no, decime y trato de ser más específico. No, sí, sí, entendí. Bien. ¿Alguna Yo tengo otra? una pregunta Sí. antes. ¿Hay contadores? Ay, 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 ya están por venir. Ah, En breve. ¿Quién preguntó? ¿Mora? sí, pero son los que están al lado, no, no los había visto. Son los que están al lado. De hecho, ahora vamos al hermosísimo mundo de los contadores. Los contadores, ¿alguna pregunta más de temporizadores antes de movernos? Bien. ¿Cómo funciona el contador? Funciona exactamente igual que como lo vimos en cada decimu. Lo que pasa es que algunas cosas acá, cuando empiecen a usar un poco más Celio, claro, con cada decimu habrán puteado un poco al principio, después le agarraron la mano, van a ver que en Celio hay cosas que son como, para hacer la programación o para dibujarlos, son más fáciles. Quizás cada decimu lo que tiene es que tienen más sentido físico, porque en realidad uno dibuja como realmente son los objetos físicos, son mucho más parecidos.
Acá no, pero hace que sean un poco más fácil la programación. Pero sí que los contadores tienen más o menos, tienen los mismos componentes. Fíjense que cuando ustedes se paran ahí, van a ver que el contador tiene 4 componentes, 4 elementos. El amarillito, acá, que como siempre son contactos, porque acuérdense que amarillo, contacto, 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 contacto. Y azul o celeste es bobina, como acá bien lo dice, bobina, bobina, bobina. Y tenemos 3 bobinas para cada contador. Tenemos una bobina que se llama C, que es la bobina de conteo, ¿está bien? O de contaje, como dice acá, yo prefiero decir conteo, pero contaje, que es la que cada vez que yo le entregue un pulso, lo que va a hacer es incrementar barra decrementar el valor de su cuenta. Esto es re importante, ya lo vimos en KDecimu, pero lo repito. Va a incrementar o decrementar el valor presente que tenga ese contador en su memoria. La siguiente parte, la bobina D, fíjense cómo se llama, dirección de contaje o de conteo. ¿Qué quiere decir? Si esa bobina D está alimentada, cada vez que yo le dé un pulso a la bobina C, lo que va a hacer es decrementar el contador, es descontar, ir hacia abajo, ir en cuenta regresiva. ¿Está bien? Y el tercer elemento que tenemos es el reset, que lo que va a hacer es, sin importar cuál sea el valor presente de ese contador, lo va a llevar a 0. Esté en 0, en 8, en 9, en 500, no importa cuándo, ¡pum!, lo mata a 0. Y se olvida lo que valía antes. ¿Está bien? ¿Se entendió conceptualmente cómo funciona el contador? Bien. Yo lo veo a Belén y a José. Belén hizo un movimiento así, casi vertical de cabeza, gracias. José estaba medio con la cabeza agacha. Veo a Lucas y a Ramiro, pero están con cámara apagada, así que no sé si están o no están, pero no importa. Genial, Luqui, gracias. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo parecido al anterior para ir viéndolo. Entonces vamos a poner que cada vez que yo le dé un pulso con I1, lo que voy a hacer es incrementar ese contador. Voy a poner un segundo pulsador, I2, que lo que voy a hacer es, me va a permitir definir el sentido de contagio o conteo. Voy a poner un pulsador I3, que va a ser el reset, o sea, me lo va a matar a 0 cuando yo quiera, y cuando llegue al valor del set point, al valor que yo le tengo que definir, lo que voy a hacer es encender una lamparita en una salida Q1. Fíjense, completé todas las líneas, no tengo ningún blanco, no sé qué, y me marca el ojito rojo. ¿Por qué me marca el ojito rojo? Porque no configuré el contador. No le dije hasta cuándo quiero que cuente. Entonces, al igual que en el caso anterior, le doy doble clic y fíjense que me pone valor que desea alcanzar una determinada cantidad de impulsos. Vamos a poner 4. 4 es uno más. ¿Está bien? Entonces, le pongo OK. Y ahora voy a ir al modo simulación. Pongo modo run. Y al igual que en el caso anterior, fíjense que acá antes tenía el temporizador, ahora como lo borré, me pone solamente el contador y me pone el valor de preselección 4 y el valor actual 1. Ay, acabo de matar un mosquito y me pegué muy fuerte en la mano. Entonces, voy a darle un pulso, fíjense que ahí ya aumentó a 1, suelto, le doy otro, aumentó a 2, y si por alguna razón, supónganse como habíamos hecho algunos de los ejercicios de las cajas, de las botellas que tenía que descontar, lo pongo en modo descontar, fíjense que esta queda activada, cuando le dé un pulso a I1, lo que va a pasar es me lo va a llevar del valor 2 al valor 1. Y si le doy otro pulso, me lo va a llevar del valor 1 al valor 0. Y si le doy otro pulso, ¿qué va a pasar? Nada, no creo que sea negativo, ¿no? Exacto. Lo deja en 0. No cuenta negativo. ¿Está bien? Esto porque se los digo, aunque parezca una pavada, porque en general hay un ejercicio muy clásico que aparece en los parciales, sobre todo en los parciales escritos, en donde nosotros le damos un programa en Celio parecido a
muy parecido, con alguna otra variante, con algún contacto en paralelo, en serie, no sé qué, les damos una curva de pulsos de I1 e I2 y les preguntamos, y hay un contador, con su decrementador, con su reset, etc. Le preguntamos que ustedes dibujen a lo largo del tiempo cómo va variando el contador, cómo queda Q1, etc. Y cuál fue el valor máximo al que llegó el contador, cuál fue el valor final, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante que ustedes sepan que no cuenta negativo, porque he corregido muchos exámenes donde cuenta -3. No, capo, nunca usaste el celio, ni te fijaste, porque el celio no cuenta negativo. Por eso yo se los digo para que tengan cuidado con eso. Entonces, vamos de vuelta a seguir, vamos a contar para arriba, llegamos a 3. Cuando le doy uno más, llego a 4. Fíjense que lo que pasó, acá se activó Q1 porque llegué al valor de cuenta 4. ¿Qué podría pasar? Podría pasar, y ahora como hago para que me lo devuelva, esto lo pongo por acá arriba. ¿Qué podría pasar? Podría pasar que yo ahora lo ponga en modo decremental y baje de 4, a ver si lo muevo un poquito acá, porque está tapando el zoom, va a bajar de 4 a 3, entonces este se va a desactivar. ¿Por qué? Porque el contador va a cambiar el estado de sus contactos ¿cuándo? Cuando llega a 4. Ahora, ¿qué pasa si me paso de 4? Si me paso de 4, queda activado. ¿Está bien? Fíjense que sigue contando, ya voy por 12, pero el contacto queda cerrado. ¿Por qué? Porque así funciona. Así está diseñado para que funcione. Y por último, lo otro que podemos hacer, dijimos, es resetear. Sin importar el valor actual, lo que va a hacer es llevarlo a 0. Perdón, me equivoqué de botón. Ahí está. Directamente lo lleva a 0. ¿Está bien? Y ahí esto es todo lo que tengo para contarle de contadores. ¿Alguna pregunta de contadores? Voy a pasar a otras caras. Yo veo de A3 o de A4. Asumo que no. Bien. Próxima cosa. Voy a volver al modo, modo diseño. Este nunca me acuerdo qué es. Vamos a probarlo. Es un contador rápido. No me acuerdo qué es esto. Supongo que es un contador rápido que debe ser... Lo que me imagino que debe ser que debe detectar más rápido las lecturas los valores entre lecturas. Debe ser en el orden de los milisegundos. Me lo voy a anotar para tratar de averiguar de qué se trata. Podrán darse cuenta que no lo usamos nunca. Y se los comento después. Pero la verdad es que no lo usamos nunca. En realidad, el que viene es una pavada, es una pavada como se usa, que es un comparador de contadores. ¿Qué les parece que es un comparador de contadores? ¿Quién se anima a decirlo? ¿Mide la diferencia entre los valores ¿Entre los valores de qué? de un contador y el otro? Bien. De alguna manera mide la diferencia o podemos decir compara, porque podría ser no la diferencia, sino comparar uno con el otro. ¿Y qué acción hace? Si ustedes lo miran en esa ventanita, por eso la dejé abierta, los 8 comparadores de contadores que trae este modelo de Celio, ¿qué les parece que hace sobre el programa? Ejecuta una acción, ¿Qué acción? Sí, bien. la que vos le digas que quieras hacer. ¿Qué acciones puedes hacer hasta acá? ¿Qué es lo que vimos que puedes hacer? Está bien, es lo que estás Cerrar un diciendo. contacto. Sí, y te lo corrijo un poquito. Para generalizarlo, cerrar un contacto si está abierto, si es normal abierto. Cambiar de estado un contacto. Muy bien, excelente. Muy bien, 10 felicitado para Mora. Exacto. Y fíjense, me lo dice acá. Me lo dice acá porque me dice, mira, es amarillo. Entonces, si es amarillo es un contacto. Solamente un contacto, no puede ser otra cosa. Entonces, lo pongo acá en los contactos. De hecho, si lo quiero poner acá, fíjense que me pone prohibido. Es un contacto. Entonces,
supongamos que cuando la condición de este comparador de contadores sea verdadera, como bien dijo Mora, lo que va a hacer es cambiar de estado ese contacto. Como este contacto lo estoy poniendo a priori como normalmente abierto, cuando la condición sea verdadera lo va a cerrar. Ahora, si yo hiciera esto, si yo lo pusiera normal cerrado, cuando esa condición sea verdadera, lo voy a abrir. ¿Está bien? Simplemente eso, así de simple como lo digo. Entonces, supongamos, vamos a volverlo a normal abierto, cuando la condición sea verdadera, lo que va a hacer es cerrarlo, y lo que vamos a pedirle que haga es que accione una salida 2. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Entonces, lo que tengo que hacer es venir a este comparador y decirle cuál es la condición para que ese comparador sea verdadero. Entonces le doy doble clic y fíjense lo que me despliega acá, que es bastante simple de ver. Me dice, contador X más una constante es igual a contador X más una constante, 0 es igual a 0. ¿Qué? No entiendo nada. Bueno, es bastante fácil. Acá me despliega y me dice cuál va a ser uno de los contadores. Acuérdense que tiene 7 contadores, este modelito. Entonces digo, contador 1, y podría poner un contador 2, o que ese contador 2 sea una constante. O sea, podría poner un valor constante. Entonces vamos a poner contador 2. Todavía no lo tengo especificado el contador 2, pero ahora lo ponemos en un segundo. Entonces fíjense la ecuación que me queda acá. Me dice, si el contador X, que es el 1, o mejor dicho acá abajo, si el contador 1 más, acá esto le llama el valor de offset. El valor de offset es lo que vos te movés del valor del contador. Como no le puse nada, por defecto me pone 0, y la condición que me pone es si el contador 1 más 0, que es contador 1, es igual a contador 2 más 0, que es contador 2. Es decir, si el contador 1 es igual al contador 2, este comparador se hace verdadero. ¿Qué me está diciendo? Si son iguales y tienen el mismo valor de cuenta, ese contacto B corta 1 se va a cerrar. Simplemente. Por supuesto, si lo miran abajo, el operador de comparación que le puedo poner es el que yo quiera. Le puedo poner mayor, mayor, igual, igual, distinto, menor o menor, igual. Entonces, supongamos que pongo, si el comparador 1 es mayor al comparador 2, si el contador 1 es mayor al contador 2, esta condición se hace verdadera. Acá, lo voy a poner así fácil, pero lo que les quería mostrar es la potencia que tiene esto, que te permite hacer distintos tipos de cosas. Entonces lo que voy a hacer es por acá meter mi contador 2, que todavía no lo puse. A ver, lo voy a poner por acá. ¿Por qué? Porque se me ocurre. Uy, ya se me tildó. Oh. ¿Están ahí? Sí. Ah, no, se me murió el mouse. Tengo que seguir sin mouse. Y el contador 2 lo vamos a poner, qué sé yo, 7 impulsos. No sé por qué me está poniendo ojito. Entrar. Ah, fíjense. Me está diciendo, pusiste un contador, pero no estás usando su contacto. ¿Para qué pones un contador si no vas a usar el contacto? Gil, usalo para algo. Entonces lo pongo por acá, qué sé yo, y activo otra cosa, no me importa, una Q4. Ahí debería irse el ojito. No, hay otra cosa que no le gusta. Ah, me está diciendo que el contador 2 no tiene conectado el reset. Me está diciendo, mirá, ojo que estás poniendo un contador que no tiene reset. Me va a dejar correr el programa, pero es como que me está diciendo, sos medio salame porque nunca lo vas a poder llevar a cero ese contador. Pero no importa, lo vamos a dejar así porque el propósito ahora es ver sobre todo cómo funciona el comparador de contadores. Entonces vamos a ir de vuelta a modo run. Y vamos a darle un pulso al contador 1 y fíjense que automáticamente se me encendió Q2. ¿Por qué? Porque Q2 la tenía conectado al comparador de contadores
Y el comparador de contadores, fíjense que acá se puso verde, que quiere decir verdadero, porque me está diciendo que el comparador 1 es mayor que el comparador 2. Dale con comparador, contador quise decir. Que el contador 1 es mayor que el contador 2. No me acuerdo qué le conecté acá al contador 2, creo que le puse I3. A ver si I3. Si yo le doy I3, automáticamente se va a apagar. ¿Por qué? Porque lo que acabo de hacer es resetear el contador 1 e incrementar el contador 2. Fíjense que sigo incrementando el contador 2, llegó a su valor de cuenta, por eso se encendió Q4, y ahora lo que voy a hacer es empezar a incrementar el contador 1, y para que el comparador de contadores se haga verdadero, el contador 1 debería estar por lo menos en 8, para que sea mayor que el valor actual del contador 2. Entonces lo voy a hacer medio rapidito. Ahí llega al valor de cuenta del contador 1, pero bueno, el comparador sigue siendo falso. 5, 6, 7, ahí son iguales, y en el próximo pulso se va a hacer verdadero. Y ahí se encendió la salida Q2 que estaba asociado a este comparador. ¿Está bien? Podría poner el I2, que me lo ponía en modo decremental, y empezar a darle pulsitos para acá, y ahí se me va primero a apagar el Q2, que es el comparador de contadores, y si sigo dándole para abajo, se me va a apagar el Q1 que estaba asociado al contador 1. Esto era todo lo que tenía para decirle de contadores y comparadores de contadores. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Bien. A ver, vamos a borrar todo esto y vamos a seguir con la próxima cosa. No me acuerdo cómo hacer para borrar todo. No, creo que tengo que borrar uno por uno, es un plomo. No es muy práctico esto. A lo mejor si habría uno nuevo, así de más pronto, pero bueno, ya está. Lo siguiente que vamos a ver, y acá esto es algo requete importante, es lo que llamamos los comparadores analógicos. Andrés, los podés seleccionar todos y poner suprimir y se borran todos. Gracias. No me di cuenta cómo hacerlo. Es que estoy medio jodido porque se me quedó sin pilas, sin batería del mouse. Entonces estoy con el... Bueno, no importa. Gracias igual, ¿eh? Sí, sabía que se podía, pero la verdad no me acordaba. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es el manejo que tenemos para variables analógicas en el Celio. Y la función que vamos a usar es esta que está acá desplegada, que se llama comparador analógico. Y estuvo buenísimo, que ya hemos visto el comparador de contadores, porque el comparador analógico es más o menos parecido. ¿Cómo les parece que funciona un comparador analógico? Dale, Mora, que abriste tu micrófono. Igual. O sea, igual, pero compara valores analógicos ¿Igual que qué? que el contador común, que el contador que acabamos de ver. Que el comparador de contadores, estás queriendo decir, me parece. ¿No? Ah, sí, eso, ese es Bien. comparador. O sea, igual que el comparador que acabamos de ver, que era de valores 1, 2, 3, Sí, pero con valores analógicos. exactamente. En el comparador de contadores, lo que hacíamos era comparar el valor de una variable interna que son contadores, ¿sí? Que son, como vos decías, valores discretos de números naturales. Acá lo que vamos a hacer es comparar el valor de una variable analógica, que va a ser siempre una entrada de un sensor analógico, por ejemplo, de un sensor de temperatura, de presión, de nivel. ¿Está bien? Entonces, esto es muy importante. Vamos a acá sí o sí necesitar tener una variable analógica que va a estar conectada a alguna de nuestras entradas.
No sé si se acuerdan que habíamos visto hace 2 semanas que las entradas analógicas en este tipo de controlador las llamaban mixtas, entonces yo las podía configurar para que fueran analógicas o digitales. Y todas esas, todas las que eran mixtas, estaban nomencladas con la letra I grande, la I mayúscula de entrada, y el subíndice no era un número, sino que era una letra y empezaba con IB. IB, IC, etcétera, son las que son mixtas y que pueden ser digitales o analógicas. La I1, I2, I3 y 4 solamente son digitales, no pueden ser analógicas. Entonces, ¿qué es lo que hace el comparador? El comparador hace lo siguiente, de vuelta, es un contacto, amarillo, amarillo. Entonces, como es un contacto, lo que va a hacer es, cuando el valor de ese comparador sea verdadero, como bien dijo Mora, lo que va a hacer es cambiar de estado el contacto que esté asociado. Entonces, si yo le pongo un normal abierto, lo que va a hacer es se va a cerrar, si le pongo un normal cerrado, se va a abrir. Y acá hay una cosa que está buena remarcar, que es lo siguiente. Nosotros vamos a trabajar con variables analógicas solamente, en este caso, para este PLC, solamente a través de los comparadores analógicos. ¿Está bien? Porque no tenemos otra forma de vincularlas. Entonces lo que va a hacer es, dependiendo del valor que adopte en forma instantánea esa variable analógica, lo que va a hacer es cambiar de estado el valor del comparador a la que lo hayamos asociado. Entonces, todo esto que acabo de decir, ahora lo muestro con un ejemplo. Pongo un comparador analógico, que como dijimos es un contacto, y lo que voy a decir es que cuando el valor de este comparador analógico sea verdadero, lo que voy a hacer muy originalmente es encender Q1. Entonces lo voy a conectar, me va a seguir dando el ojito rojo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Configurar el comparador analógico, porque no le dije qué variable voy a comparar con qué, ni cuál es el valor que hace que ese comparador se haga verdadero. Entonces le doy doble clic. Cuando le doy doble clic, fíjense que aparece un menú bastante parecido al anterior, solo que ya no tengo contadores, sino lo que tengo es un valor 1 y un valor 2. Ese valor 1 y ese valor 2, ¿qué puede tener? Uno de ellos, sí o sí, tiene que tener un valor de una variable analógica, que como les dije antes, son las que son IB, IC, ID e IE para este controlador que elegimos, que tiene hasta 4 entradas que son mixtas. Entonces, cuando yo configure acá esta IB como una entrada analógica, la puedo usar en el comparador. Y fíjense que arriba ya me empieza a mostrar nuevamente la ecuación. Me está diciendo que cuando IB es igual a 0, este comparador es verdadero. Igual que en los casos anteriores, puedo poner mayor, menor, igual, distinto. Vamos a suponer que voy a poner mayor, igual, salud Mora. Y lo que puedo hacer acá son dos cosas. Son varias cosas. Pero a priori puedo compararlo contra un valor de referencia, o también lo podría comparar contra otra variable analógica. Por ejemplo, contra una IC. Entonces, fíjense. En este caso, lo que estoy postulando es que si IB es mayor a IC, este comparador se hace verdadero y lo que sucede es que ese contacto normalmente abierto se va a cerrar. ¿Qué caso podría ser? ¿Qué sé yo? Podría ser una pavada semejante como si yo en IB e IC tengo conectado un sensor de temperatura, podría decir que si la temperatura de IB es mayor a la temperatura de IC, se accione el actuador Q1, que puede ser, no sé, abrir una ventana, por ejemplo, o encender un ventilador. Si la temperatura de este recinto es mayor a la de este otro recinto, prende un extractor que mueve el aire de aquí para allá. Por ejemplo, estoy diciendo un ejemplo cualquiera. Si yo lo quiero comparar contra un valor que es una constante, un valor de referencia, ahí me está diciendo, bueno, decime cuál es el valor de referencia. Por ahora es 0. Y acá algunas cosas para decir. Fíjense que acá entre paréntesis me está poniendo la unidad. Me está diciendo que son en voltios. O sea que una de las primeras cosas que se desprende de esto es que este controlador que estamos usando acá admite el uso de variables analógicas
del tipo de tensión, no del tipo de corriente, porque acá no me permite poner en miliamperes, me está permitiendo poner en volts. Y va a trabajar entre la norma de 0 a 10 volts. Y se acuerdan que cuando hablamos un poco de la parte de sensores, dijimos que supongamos que nosotros tenemos un sensor de temperatura, que nuestro sensor de temperatura mide en un rango, qué sé yo, de 0 a 100 grados centígrados y trabaja con una norma de 0 a 10 volts. Y supónganse que yo lo que quiero hacer es que este comparador analógico se haga verdadero cuando la temperatura es mayor a 30 grados. Entonces, ¿cómo mierda sé yo cuando tiene 30 grados y acá me está hablando de volts? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ideas, los escucho. Y sacar esta relación entre las digamos, la equivalencia entre temperatura y volts, o algo así, es como decir, bueno, ¿Y de esta dónde? temperatura, Es correcto. ¿Y de dónde lo podría sacar? datos del fabricante, no, no sé, ¿Quién está hablando? Me perdí quién está hablando. Constanza. Ah, sí, datos del fabricante. ¿Y de dónde me da esos datos el fabricante? Está perfecto lo que estás Como diciendo. El catálogo. el folleto, claro. No sé. Exacto, del catálogo, de la hoja de datos. Ustedes en el trabajo 2 que están haciendo, una de las cosas que van a encontrar cuando seleccionen el sensor analógico es una curva que nos va a dar la variable que queremos medir y el tipo de señal que obtenemos. ¿Sí? Atención, si fuera súper lineal, en este caso, que dijimos que era de 0 a 100 y de 0 a 10, para tener 30 grados vamos a tener 3 volts. ¿Está bien? Estoy imaginándomela la curva porque no la tengo. Obviamente a la hora de programar yo necesito tener esa curva, si no, no sé cómo poder programarla. Así que lo que dijiste, Constanza, es exactamente así. Necesito tener la hoja del fabricante, la hoja de datos, para saber cómo hacerlo. Entonces, suponiendo que tengo esa curva, ese dato del fabricante, voy a poner acá 3 volts. Entonces, fíjense que acá me queda configurada mi ecuación y me dice que si el valor de la variable IB, supongamos que en IB yo conecté un sensor de temperatura, me está entregando más de 3 volts, que quiere decir más de 30 grados, suponiendo que hay linealidad, etc., lo que quiero es que este comparador sea verdadero y quiero que este contacto que lo puse como abierto se cierre y que accione la salida Q1, que como habíamos dicho podría ser, por ejemplo, no sé, un extractor de aire, un ventilador o lo que sea. ¿Está bien? Entonces, fíjense que es una papa, es muy fácil. Voy a modo simulación, de vuelta, pongo en run. De vuelta, acá me aparece, fíjense, el comparador analógico, la función comparador analógico, y fíjense lo que me pasa acá, IB. Pero ¿cómo IB? ¿Cómo es un on-off? Si yo dije que era una variable analógica. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Una pregunta, algo que no sé si es anterior a esto. Yo tenía entendido que las entradas analógicas para al PLC las tenías que convertir a digitales Quédate con un el segundo, conversor. quédate un segundo con esa pregunta, que cuando terminamos de ver esto te la voy a contestar, porque ahí eso genera confusión y ahora en un ratito te la contesto. Pero dame un segundo. Guardátela un Bueno, toque. De vuelta acá, ¿qué hago con esto? Aprieto acá y ve, ¿qué onda? No sé, no hace nada. ¿Qué hay? ¿Qué hay mal? No hay ninguna línea con IB, ¿puede ser? Bueno, en realidad no hay ninguna línea, es correcto, pero de alguna manera yo dije que IB lo configuré acá dentro del sensor, pero del comparador analógico. ¿Se acuerdan que le di doble clic? Elegí IB.
Que IB no es de tipo on-off, como que abrís y cerrás. Exacto. Entonces, Y que no sé cómo sería el contacto, pero no es bien, así. bien, no es así. Me encantó, perfecto, Ro. Entonces, es así, se los voy a mostrar. Los estoy molestando con esto, obviamente, bueno, no sé qué pasó acá que se hizo verdadero, no sé si aquí hice algún lío, toqué alguna cosa. Porque este contacto se cerró, no sé si lo cerré a mano, no sé qué hice. No sé qué pasó. En realidad no lo hice a propósito, pero esperen, que los tengo ustedes acá y no me deja desplegar las cosas que quiero. Oh, ¿qué pasó? Hay algo muy raro. Esperen, Stop. No sé por qué se salió. Creo que es un problema que tiene el Celio. Estoy volviendo a poner. Voy a ir al modo simulación. Run. Y yo los estaba molestando porque en realidad es correcto que este IB no es ese IB y el IB del que estamos hablando acaba de aparecerme acá abajo. Fíjense esta pequeña diferencia. IB en minúscula van a ser las entradas analógicas e IB en mayúscula es cuando son digitales. Y obviamente las digitales se pueden representar por un contacto on-off y las entradas analógicas las tengo que representar por un continuo, porque es justamente una entrada analógica. En este caso, las entradas analógicas, como dijimos, van a variar entre 0 a 10 volts con una precisión de 1/10 de volt. Entonces, de vuelta, vamos a mirar. No, este siempre, absolutamente siempre me lo confundo. Vamos a mirar acá los bloques de funciones, que tenemos el comparador analógico. Acá me lo pone muy claramente. IB, me pone la B chiquita, me pone el valor de preselección, me pone el valor actual, y lo que tengo que hacer es ir moviéndolo. Fíjense que a medida que lo muevo acá, va actualizando el valor acá, y cuando llegue igual a 3 volts, lo que va a hacer es que este comparador analógico A1 sea verdadero y cierre. Entonces lo voy a ir moviendo, 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 y cuando llego... ¡Ay, maldición! Que no tengo el mouse. Ahí está. Cuando llego exactamente a 3 volts, se hace verdadero. ¿Por qué? Porque por error, cuando volví recién, en lugar de poner mayor igual, puse igual. Entonces, fíjense que este comparador analógico va a funcionar, o va a ser verdadero, mejor dicho, únicamente cuando el valor de esa entrada sea exactamente igual a 3 volts. Por supuesto que si yo acá pongo mayor y me paso a 4 volts o 10, va a seguir siendo verdadero. Pero en este caso, como lo puse igual estricto, solamente se acciona cuando está en 3. ¿Se entendió esto? Ahora los perdí, no sé dónde quedó la pantalla donde puedo ver sus caras, voy a dejar de compartir un segundo. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Bien. La pregunta de Constanza, ¿me la puedes repetir? Sí, tenía entendido que las entradas al PLC se convertían siempre a digitales. Entonces, en ese caso, como vos ahí estás comparando valores analógicos, es como que no me quedó claro esa conversión, o sea, no se convierte entonces siempre. No sé. ¿Alguien le puede contestar algo a Constanza? Vos haces la conversión a volts, pero No, la conversión no la haces a volts. Vamos a ir poniendo algunas cosas en claro. No es que vos haces una conversión a volts. El sensor a vos te da un valor en voltios. ¿Está bien? En este caso entre 0 y 10. ¿De acuerdo? Con una determinada definición. 0, 0,1, 0,2, etcétera, 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 hasta 9,9. ¿Está bien? Eso es lo que suponemos que nos da nuestro sensor.
Pero ¿qué es lo que está diciendo Constanza? Lo que está diciendo Constanza es lo siguiente. Ella escuchó por ahí, o tenía entendido, creo que esas palabras usaste, que se convertían a digital. Pero que se conviertan a digital no significa que se convierte a un valor 0 y 1 únicamente. Lo que hace es, como estos son dispositivos electrónicos, lo que necesitan es esa señal analógica, que si queremos como un continuo más puro, la tenemos que convertir en algo que el PLC pueda interpretar, pueda leer. ¿Está bien? Entonces se convierte en un valor digital de esa magnitud que estamos midiendo, ese valor de tensión o de corriente, para que el PLC lo pueda interpretar y pueda tomar acciones con eso. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tendría que mostrarles un ejemplo que se ve muy claro en Arduino. Creo que algo de Arduino hablamos. Arduino es un controlador que, como si fuera como una especie de mini PLC, que se programa en algo parecido al C. Y lo que tiene interesante es que cuando vos le conectás cualquier sensor analógico y abrís algo que se llama el monitor serial, lo que hace es te va diciendo, esa variable que vos entraste en, no me acuerdo si es en 4 o en 8 bits, lo que va haciendo es lo va convirtiendo a un valor. Es decir, como que lo corta en pedacitos y dice, este valor, el 0 es el 0000, el primer decimal es el 0001, el siguiente es el 0000010, el siguiente es el 0011, el siguiente es el 0100, y así sucesivamente. Y lo que va haciendo es, creo que, no sé si en 8 o en 16 bits, no me acuerdo exactamente cuánto. Eso que es analógico lo tiene que convertir en un valor digital para que el controlador lo pueda leer. Eso es lo que supongo que vos quisiste decir, tenía entendido que. Eso es lo que hace justamente un conversor analógico digital que toma una magnitud analógica y la convierte en una magnitud digital para que pueda ser procesada por el controlador. Pero no es que agarra una variable continua y la pone en una variable discreta de dos valores, de valor on-off. Cuando nosotros nos referimos en general a si la entrada es analógica o digital, lo que estamos diciendo es a esa digital, que hablamos mucho en esta materia, estamos diciendo on-off, estamos diciendo de dos estados, estamos diciendo dicotómica, que también es digital. Pero la variable que vos tomás de una variable analógica para poder procesar con un controlador, lo que haces es la convertís en un valor digital, en una palabra de n bits para que pueda ser procesada por el controlador. No sé más o menos si contesté a la duda o a lo que vos decías, Coti. Sí, perfecto. Eso fue justo lo que vimos en la teórica también, por eso, lo del conversor. Y una pregunta, esa palabra de bits o esos bits que vos transformaste, digamos, que pasaste el valor analógico a esos números, digamos, sí, a un string sí. A eso es lo que vos comparás con el valor constante, por ejemplo, con la temperatura que vos le ponés como en el comparador. En este caso, en este controlador, directamente vos podés trabajar con el valor de la tensión, porque como yo te lo mostraba recién, todo lo que ocurre internamente para el usuario, el programador, que es lo que estamos haciendo nosotros, es transparente. Vos no necesitas saber que eso se convirtió en una determinada cantidad de bits y usarlo para la programación. En este lenguaje de programación, por ejemplo, como te decía antes, en Arduino, vos sí necesitas utilizar, o por lo menos tener la conciencia de que pasaste a un string de una determinada cantidad de bits para entender qué valor tenés que usar para la comparación. ¿Está bien? Esa más o menos sería la explicación. En este caso no lo necesitas. Sí es importante que ustedes al menos sepan o tengan una idea de que esto suceda. ¿Está bien? Más que nada a nivel como teórico, saber qué sucede, pero desde la práctica directamente con tener la curva de a cuántos grados, perdón, o a cuántos volts corresponden X grados, por ejemplo,
suficiente. Perfecto, gracias. Bien. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hasta acá? Bien. Seguimos que queda muy poquito de Celio para explicar. Creo que ya lo más importante lo explicamos todo. Se lo voy a explicar esto que es súper rápido. Nos quedan estos 4 elementos. Creo que el resto lo explicamos todo. Fíjense, este es el que se llama relojes. Relojes de vuelta, es una papa. Es simplemente un contacto. Vamos a ponerlo acá y vamos a ver qué es lo que necesita. Es muy simple. Le doy doble clic. Y lo que me permite, ¿se acuerda cuando empezamos a ver temporizadores allá hace como, no sé, como 8 semanas? Que hablamos que había unos elementos que nos permitían, por ejemplo, programar que se encienda el filtro de una piscina, que se encienda una luz a un determinado horario. Bueno, estos son los famosos relojes. En este caso tenemos un reloj que cada uno tiene 4 canales, entonces simplemente lo que yo puedo hacer, es decir, este canal quiero que los martes y los jueves de las 9 de la mañana se encienda a las 9 de la mañana y se apague a las 17 horas. Una cosa, ¿qué cosa? Ese contacto, quiero que ese contacto cambie de estado. Y también quiero que los sábados sea de, qué sé yo, de 20 horas a 21, por decir algo. Entonces, simplemente lo que hago es selecciono cuando quiero, en función de la hora y del calendario, que este valor sea verdadero. Oh, incompleto. No sé por qué. Canal D. Ah, porque está diciendo canal B y canal D no los usé. No pasa nada. Podés no usarlos. Entonces, simplemente lo que va a pasar es que esta salida se va a activar con donde tenía las banditas rojas pintadas. El siguiente, fíjense que son... Tengo una pregunta. Sí, ¿Cómo, o sea, el PLC tiene entonces una función para que vos también le puedas poner día y horario? claro. Casi como cualquier elemento que vos tenés hoy, no sé, tu teléfono, tu computadora, todo está a un día y horario establecido. Pero sí, exacto, es exactamente eso que dijiste. Si lo tenés fuera de hora, va a funcionar mal. Generalmente los PLCs, no sé si Alejandro lo dijo en la clase teórica, tienen una pila, una batería, que si se le sale la alimentación, las funciones mínimas, como por ejemplo el reloj, queda funcionando. ¿Está bien? Pero sí, tiene un reloj. Sigo. Esto, bueno, puede servir para un montón de usos, qué sé yo. El siguiente es que es los bloques de texto, que este PLC lo tiene porque este PLC tiene un pequeño display. Entonces lo que nosotros podemos hacer es, fíjense que esto me lo marca como azul, es poner acá que cuando se ejecute una determinada acción, por ejemplo, no sé, cuando presiono, vamos a poner miren, cuando presiono el botón Z1 del PLC, me aparezca en el display un mensaje. ¿Qué mensaje? Le doy doble clic acá y lo configuro. Por ejemplo, podría ponerme la fecha, podría ponerme la hora, o podría ponerme hola. Esto es, ¿se acuerdan que yo con algunos de ustedes lo hablé cuando estaban haciendo el trabajo 1 de definición de lo que van a programar en el proyecto? Les decía, bueno, a lo mejor algún mensaje por pantalla es esto mismo. Es decir, qué información queremos dar ante una determinada acción. Podría ser que en lugar de apretar Z1 en este caso, cuando el sensor de nivel de desborde del tanque de no sé qué llega a tal nivel, podría poner un mensaje en la pantalla que diga, cuidado, tanque desbordándose, por ejemplo. O cuando la temperatura de la elaboración de cerveza llegó a 80 grados, poner 80 grados. Eso ustedes lo podrían poner porque cuando
tenés incorporadas, por ejemplo, comparadores analógicos, acá te va a traer para que vos puedas arrastrar el valor del comparador analógico. Esta de calibración, la verdad que no me acuerdo muy bien qué es, pero debe ser alguna variable interna del PLC. Entonces, esto es lo que podemos hacer con los bloques de texto. Este otro, la retroiluminación, es una pavada. Lo que hace es, el display tiene una luz, entonces cuando yo alimento esta bobinita, lo que va a hacer, pum, me va a encender esta luz. Y la última función que tenemos es esta, que es la de verano-invierno, que es un contacto, y lo que va a hacer es, cuando, fíjense que esta no configuras nada, esto hay que verlo bien en el manual. Cuando es temporada de invierno, lo que hace este contacto cambia de estado. ¿Para qué te puede servir? Bueno, si vos querés que un determinado proceso cambie en una estación del año y en la otra. No me acuerdo bien cómo está configurado, qué significa invierno para Celio, pero bueno, lo podemos mirar en el manual. Esto nunca jamás vi un trabajo de ustedes que lo utilicen, pero bueno, como es un botón que está acá disponible, lo quería explicar. Hasta acá es todo lo que Celio tiene como módulos o herramientas para programar en ladder. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Bien. Tengo una pregunta. Sí. Porque cuando hicimos los ejercicios, o sea, no, agarramos uno que teníamos que hacer funcionar un pistón. Y como que dudábamos, o sea, lo que pasa adentro. Porque teníamos... Perdón, Pará. de vuelta al piso. Pará. Teníamos ¿Querés mostrarlo? ¿Lo tenés? sí. Más fácil lo mostramos. Aparte así lo compartimos con todos. A ver si creo que está para que ustedes compartan. Seguridad. Ahí creo que ya pueden compartir. Sí, igual no se me está abriendo. En general, si tenés el archivo con doble clic, no se te abre. Tenés que abrir el Celio y poner recuperar el archivo, por si acaso. A ver. Sí, acá lo tengo. ¿Se ve? Sí. O sea, primero lo hice en KDecimu porque para mí es más fácil hacerlo en KDecimu. Lo que nos pasaba, o sea, teníamos que hacer funcionar dos actuadores. Entonces cuando decíamos, o sea, cuando estaban los dos actuadores cerrados, claro, o sea, en la posición inicial teníamos estos dos cerrados, y cuando tocábamos el pulsador de marcha, se activaba la primer electroválvula. En KDecimu el actuador funcionaba, entonces cuando llegaba hasta el tope del actuador A, digamos, esto se activaba solo, pero acá no se nos activa solo, está bien. No, ahí lo tenés que hacer vos a mano porque lo que vos estás programando es un poco diferente, o sea, son módulos de programación muy diferentes. Vos estás programando solo lo de adentro. Claro. El Celio no sabe qué es ese I4 que vos pusiste, que vos sí sabés que es un fin de carrera o es un sensor que detecta que se hizo la carrera de hasta A+. Entonces no te queda otra que hacerlo manual. Entonces, claro, yo hacía este hasta acá, después se activaba el B, hacía hasta acá, y ahí sí se me desactiva solo. Ajá. Pero, exactamente. Listo. Ahí está. Listo. Esa era nuestra duda. Bien. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien. Vamos entonces, tengo preparados 2 o 3 ejercicios muy, muy cortitos de la guía. ¿Alguien más hizo algún ejercicio que lo quiera compartir? Bueno, asumo que es un no.
Me parecía como que Josefina atinaba a querer compartir. Dale, Mora. Había otro que yo tenía una duda y te lo quería preguntar. Ya que Dale, estamos. pregúntalo. Mira, el tema era. Para que lo abra. Ahí ya. Acá. ¿Se ve? Sí. En el primero teníamos que era el arranque de un motor, no era nada muy elaborado. Ujú. El primero era con una bobina normal, que ese salió bien, y el segundo era con la set reset. Ujú. Entonces, el tema del relé, no sabíamos, porque en el primero lo pusimos como uno cerrado, Sí. pero en el segundo, acá pusimos el botón de marcha para que arranque la del set, y el relé, o sea, lo que tiene que hacer es parar, tiene que activar el reset. Ujú. Pero entonces no lo podíamos poner cerrado. ¿Qué decía el enunciado? No lo sé. ¿Qué No ejercicio? decía nada. Bueno, algo diría el enunciado, ¿no? Decime cuál es, que yo los tengo acá abiertos, si lo leo. El Si te acordás. 5. A ver. El 5 dice, para la marcha parada de un motor mediante un pulsador de arranque y otro de parada, nos dice, se solicita, dibuje, asigne, cableado, escriba la ecuación lógica, realice el programa en ladder utilizando bobinas comunes, set y reset, realice la simulación, perfecto. No, está perfecto entonces. ¿Qué piensan? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de eso, Mora? Que nosotros siempre lo ponemos abierto y que aparte como que vos en realidad, Cerrado. Cuando haces con lógica cableada lo pones cerrado, cerrado. perdón, siempre lo ponemos cerrado, Ajá. y que en realidad si esto no físicamente no existe, estas dos bobinas, la bobina del set y reset, no entiendo Ajá. por qué vos en el PLC terminás poniendo como si el relé fuese abierto. ¿Me explico? Vos lo que estás haciendo es, físicamente vas a conectar 3 entradas, un pulsador de marcha, un pulsador de parada, que ahora te voy a preguntar cómo son, y un relevo térmico. ¿Está bien? 3 elementos físicos que acá no se ven, porque acá estamos viendo elementos que son solo de la programación. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Y me das pie para después mostrarles un ejercicio. Y en la salida vas a conectar solamente una cosa, en Q1, probablemente la bobina de un contactor para que arranque un motor, etc. ¿De acuerdo? Bien. Primera pregunta. ¿Cómo son los elementos físicos que vos pensaste para este problema del pulsador de marcha, del pulsador de parada y del relevo térmico? Si te equivocás, Pulsador de no pasa marcha, nada, está bien, es normal. Así que el decí lo que pulsador de pienses. marcha lo pensamos normalmente abierto. Bien, excelente. El pulsador de parada lo pensamos normalmente cerrado. Ajá. Y el relé, en realidad, como que, no sé si lo pienso, no sé, siempre lo pusimos abierto porque cuando salta, para que te abra el circuito. Espera, en lógica cableada, ¿cómo lo usás el relevo térmico? ¿El contacto del relevo térmico abierto o cerrado? Cerrado. Ujú. Y acá Y de decís, hecho, el primer punto, cuando lo hicimos con una bobina normal, lo pusimos cerrado también. ajá, ujú, bien. Y acá, como decís que iría, ¿abierto o cerrado? Y nosotros lo pusimos abierto, pero porque no tiene sentido ponerlo cerrado, porque si no estaría todo el tiempo conectada la bobina de reset. Bien, espera. Volvamos al pulsador de marcha. ¿Cómo dijiste que era? ¿Abierto o cerrado? Abierto. Abierto. Bien. Creo que habías dicho cerrado, pero no importa. Abierto está bien. O sea, El de marcha no abierto. no, el de parada, el de parada, el de parada. Ah, el de parada cerrado, perdón. Bueno, el de parada cerrado. Bien. Stop. Marcha abierto, parada cerrado, relevo térmico abierto. No, sería cerrado.
también. Relevo térmico, parada abierto, perdón, marcha abierto, parada y relevo térmico cerrados. Esa es tu oferta. Bien. ¿Quién compra la oferta de Mora? ¿O quién no la compra? ¿Quién no está de acuerdo? ¿Y por qué, no? Obvio. El de parada, creo que en ese caso hay que ponerlo normal cerrado acá también. O sea, no estaría Perdón, comprando, Coti. porque claro, porque en este caso, si vos lo dejás abierto, no se va a parar continuamente. O sea, no se va, si es normal cerrado, Si se es estaría normal cerrando cerrado, acá. si es normal cerrado, lo que vos decís, Coti, lo que va a hacer, acuérdense, si está normalmente cerrado, si yo no lo presiono, si está cerrado, a la entrada, que acá estaba conectado en I2, me está dando un 1. Cada vez que me da un 1, lo que me dice es, hey, anda a los contactos y cambiarlo de estado. O sea, como este está abierto, me lo va a poner cerrado. Si me lo pone cerrado, fíjense que estoy todo el tiempo energizando la bobina de reset sin estar tocando el pulsador de parada, porque yo no lo estoy pulsando. No lo pulso, pum, y estoy alimentando la bobina de reset. Por más que yo le dé fuerte al I1, pulsador de marcha, le doy con toda la furia, no va a encender nunca, porque el reset prevalece sobre el set. Con lo cual, lo que está diciendo Coti es correcto. Ella lo dijo muy rápido y se ve que me prestó mucha atención hace 2 semanas, porque yo lo que dije es, si el de afuera es cerrado, lo que tenés que hacer el de acá adentro venir a cambiarlo. Y ahí es donde se nos fríe la cabeza y no entendemos nada. Voy a tratar de explicarlo y después vamos a ir a un ejemplo que tengo preparado. Con eso vamos a tratar de cerrar la clase. Tenía 3 problemas más, pero los dejamos para la próxima, porque esto es recontra mil importante. Si nosotros tenemos conectado al PLC un contacto que es normalmente cerrado, como propuso Mora, para el pulsador de marcha y para el relevo térmico, que ¿por qué lo propuso así? Y porque hasta ahora todos los ejercicios de lógica cableada que veníamos haciendo tenían todo el sentido del planeta que fueran cerrados, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando los presiono, lo que hago es abrir el circuito, que es lo que yo quiero que suceda. ¿De acuerdo? Entonces, si yo los uso con la misma configuración, como ahora lo que estoy haciendo es, los estoy conectando a un PLC, a un controlador, la información que da eso es la siguiente. Fíjense, la información que dice es, si no está presionado el pulsador de parada o si no está activado el relevo térmico, le estoy dando en la entrada I2 e I3 respectivamente todo el tiempo un 1. Si yo le estoy dando todo el tiempo un 1, lo que está pasando es que los contactos que yo asocié en la programación, que es lo que vemos ahora en la pantalla de Mora, tanto el I2 asociado al pulsador de parada como el I3 asociado al relevo térmico van a cambiar de estado, porque tienen un 1 todo el tiempo porque no lo estoy presionando. Si cambian de estado, como son normalmente abiertos, se van a cerrar. ¿Qué es lo que dijo Coti muy rápidamente? Bueno, los cambiás adentro y ya está. Que esa es la receta que yo les regalé hace 2 semanas atrás sobre el final de la clase. ¿Qué quiere decir eso? Ok, si yo tengo todo el tiempo un 1, porque mi pulsador de parada es cerrado, y yo lo que quiero es que le ponga un 1 al reset cuando lo presiono, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Como tengo todo el tiempo un 1, cuando tengo un 1, lo que quiero es que esa bobina de reset no esté activada. Y como tengo todo el tiempo un 1, lo que voy a hacer es ponerle en la entrada I2, en el contacto I2 de la programación, un normal cerrado. Entonces, cuando no lo estoy presionando, el pulsador de parada es un contacto normal cerrado, me entrega un 1, me lo cambia de estado, como lo puse normalmente cerrado, me lo abre.
y cuando yo presione el pulsador de parada, lo que va a hacer es abrir un contacto, me va a dar un 0 a la entrada, entonces el contacto asociado a I2, si lo dejé como un normal cerrado, va a estar cerrado y va a resetear Q1. ¿Está bien? Esto, para que lo terminen de entender, lo tienen que probar un cachito. Pero en definitiva, y repito la receta que dije hace 2 semanas atrás, es la siguiente. Ustedes pueden programar en el PLC, en el Celio, en el ladder, olvidándose por un rato de lo que ocurre afuera. Olvidándose por un rato de lo que ocurre afuera y suponiendo que todos los contactos de afuera son normalmente abiertos. Es decir, que cuando yo tenga un 1 desde afuera, lo que va a pasar es que acá cuando yo accione algo afuera, voy a tener un 1 y los contactos que yo tengo asociados acá en la programación van a cambiar de estado tal y como los veo. Sin embargo, si por alguna razón, por ejemplo, podría ser que el relevo térmico entrega siempre un normal cerrado y se abre cuando se dispara el sistema de protección, lo que hago es, como bien dijo Coti, después voy y lo cambio. Si lo había pensado como un normal abierto, lo puedo poner como un normal cerrado. Esa es como la receta. No lo pienso. Pienso como que todos fueran abiertos, y si después por alguna razón tengo alguno cerrado, voy y cambio el estado de los contactos. La cara de Mora me dice que fue más lo que la confundí que lo que aclaré. No, entonces, o sea, creo que lo entendí. O sea, esto estaría bien si, si fuese normalmente abierto. Si fuese normalmente abierto, ¿qué? Acá siempre que cuando decimos El normalmente... pulsador de parada. Ahí El sí, pulsador de parada y el relé térmico. En exactamente. realidad el relé térmico es siempre cerrado, ¿no? Y yo los que conozco, sí. Ok. O sea, si yo los pongo cerrados, estos los tendría que poner cerrados. Correcto. Exactamente. Ok. Déjenme, cerró más o menos, Mori, sé que cuesta un toque, pero por eso me detuve acá y está buenísimo que haya salido la pregunta. De hecho, era el primer ejercicio que les iba a mostrar, que si me dejan, ahora nos quedan 9 minutos de clase, se los muestro como para cerrar el tema de la clase de hoy, y después la semana que viene vamos con algunas cosas un poco más interesantes. Entonces, déjenme compartir de nuevo. Por acá. Bueno, lo leo. Es el ejercicio 4 de la guía. ¿Alguien lo hizo? Habla exactamente de lo que hablamos recién. Bueno, el ejercicio 4 de la guía dice, en la tabla de estados, que ahora se las voy a mostrar, se indican los pulsadores que se encuentran cableados en el PLC de la figura, que está en la próxima, y se solicita. Complete la tabla con las señales, los niveles lógicos recibidas en los bornes de la entrada del PLC, en los bornes de I1, I2, I3 e I4, para la secuencia de actuación de los pulsadores P1, P2, P3 y P4. Los pulsadores P1, P2, P3 y P4, acuérdense que son elementos físicos que vamos a tocar, a pulsar, y que las entradas I1, I2, I3 e I4 son las borneras, aparecen a partir de las borneras de los tornillitos del PLC, y es lo que yo voy a programar hacia adentro. Y después pregunta algunas otras cosas más que no vienen tanto al caso ahora, es cómo se llama la memoria donde se almacenan las señales de I1 y en qué parte del ciclo de scan se utiliza dicha memoria. Repasamos todo esto rápidamente y cerramos la clase acá si es que no hay preguntas. Entonces, fíjense, acá lo que muestra, esperen que los tengo que mover a ustedes para poder ver toda la pantalla completa. Fíjense, acá me muestra aquí abajo como si fuera la bornera de entradas del PLC,
entrada I1, I2, I3 y 4, con cada una de sus impedancias, conectadas a una determinada fuente. Fíjense que por acá lo que hago es cerrar los circuitos de cada uno de estos elementos. Y si se fijan, acá tengo un pulsador 1, 2, 3 y 4, que en este caso tengo normal cerrado, normal cerrado, normal cerrado y normal abierto. Y fíjense otra cosa interesante que podemos ver acá, que vemos este circuito como si fueran mallas. En la primera malla, cuando yo el P1 o el PB1 no lo tengo pulsado, este circuito está cerrado. Con lo cual, esta impedancia Z1 en realidad tiene una caída de tensión, está alimentada por esa fuente de 24 volt de continua. Lo mismo pasa con la Z2 y con la Z3 cuando no pulso PB2 y PB3, y lo opuesto pasa con la Z4, con la impedancia 4, que está asociada a la I4, al no pulsar PB4, porque como es un normal abierto, el circuito queda abierto. Entonces acá no tengo alimentación. En términos de lo que llamamos valores lógicos, podríamos decir que cuando nada está pulsado, en la entrada I1 tengo un 1 lógico, porque estoy teniendo tensión. Lo mismo pasa en la entrada I2, lo mismo pasa en la entrada I3, y en la I4 tengo un 0 lógico. ¿Está bien? Eso es exactamente cómo funciona. Todo lo que nos pedía el ejercicio, la primera parte, muy sencillamente, nos decía completar esta tablita de qué pasa en cada una de estas entradas I1, I2, I3 e I4 en función de cómo están el estado de esos pulsadores. Y acá pone una clave que dice que L significa libre o no pulsado y P significa pulsado. Lo primero ya se los dije, es ¿qué pasa si tengo P1, P2, P3 y P4 libres? Lo que va a pasar es que en I1 tengo un 1 lógico, porque el circuitito ese está cerrado. Lo mismo pasa con I2, lo mismo pasa con I3, y lo contrario pasa con I4. ¿Está bien? ¿Hasta acá se entendió? Profe, lo que yo no veo es dónde está cerrado el circuito si ponele PB1 está abierto. No, PB1, acá, este es un normal cerrado. Fíjate la diferencia del dibujito. Perdón que tengo que mover la pantalla. Del PB1 y del PB4. No sé si ustedes lo distinguen en la pantalla, que este está el circuito cerrado y este está el circuito abierto. Cuando yo lo pulse, digamos, desde la izquierda hacia la derecha, de este lado, este se abriría, este se abriría, este se abriría y este se cerraría. No sé, Romy, si ahí se ve mejor. Sí, listo, ahí sí entendí. Ok. Pensé que aún estando abierto se cerraba el circuito, pero no. Ok. Es porque es normal cerrado. Los tres primeros son normalmente cerrados. No lo dice explícitamente, pero lo dice de alguna manera con el dibujito. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿cómo sería la siguiente secuencia? ¿Quién se anima a decir cómo quedaría para el segundo renglón cuando tengo libre, libre, pulsado, pulsado, y 1, y 2, y 3, y 4? Creo que 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Excelente. Muy bien, 10. Felicitado para Rosario. Próximo, ¿quién se anima? ¿Quién se quiere sacar otro 10? 0, 0, 1, 0. Excelente, 10 para Romina. ¿Quién más? Dale, Mora, anímate. 0, 0, 0, 1. Muy bien. ¿Se entiende? Digamos, los molesto un poco con esto, porque es una de las primeras cosas que tenemos que tener en claro, que no nos podemos quedar solamente con lo que estamos haciendo dentro de la programación del PLC, porque siempre depende de qué es lo que tengamos conectado a cada una de esas entradas. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ir, simplemente para completar este ejercicio que es medio como teórico, hacer las dos preguntas que venían, y ahí vamos a cortar la clase si no hay preguntas, porque ya estamos casi en horario. Preguntaba, no me acuerdo cuál era exactamente la pregunta, voy a volver, uy, qué fea acá esto.
cómo se llama la memoria de registro donde se almacenan dichas señales y en qué parte del ciclo se utiliza. Entonces, esto después se los paso si quieren, obvio. Lo que hace es, accede a cada una de las entradas para determinar si están activas o desactivadas, on-off, y luego graba estos datos en una tabla de las memorias que se llama memoria imagen entrada. ¿Está bien? Creo que quedaron al revés las respuestas. La B es la C y la C es la E. La memoria se llama memoria imagen de entrada, y lo que hace justamente en qué momento del ciclo de scan se usa es cuando justamente al inicio lo que hace el ciclo es lee la memoria de imagen de entradas antes de ejecutar el programa, ejecuta el programa y actualiza en la memoria de las salidas. ¿Está bien? Eso era un chiste medio teórico de cómo funciona el ciclo de scan y cómo se va corriendo. Son exactamente las 10, las 5 para ustedes. Quiero saber si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud antes de cerrar la clase de hoy. No. Bien. Esta semana les voy a dejar libre de ejercicios, un poco para que puedan avanzar en forma más libre en función de lo que cada uno necesite con el proyecto, tratar de ir cocinando lo más rápido que puedan la parte 2, perdón, se me echó una laguna. Si alguno, yo voy a revisar el Classroom porque no sé, porque no me llegan las notificaciones. Si alguno ya entregó algo del 2, como en el caso del grupo de Romina o alguien más, les pido, me avisen, por si acaso. Si yo no les respondo, presionenme, digamos. Yo estoy para corregirles, para ayudarles, para contestarles. Es un pedido que les hago. Me mandan un WhatsApp, me mandan un mail, si algo se me pasa. Y después, sí, altamente recomendable, que además de los 2 ejercicios que hicieron, no hicieron, no importa, encaren fuerte ya la guía de ejercicios, porque a partir de acá ya no me queda más que hacer prácticas de ejercicios. Yo puedo ir preparando, trayendo, los podemos ir discutiendo, pero a partir de este momento casi que el protagonismo, chicos, es de ustedes. Yo los puedo ayudar o guiar y tiene mucho más sentido y les va a servir mucho más en función de lo que hoy, no me acuerdo quién decía, creo que decía Rosario, bueno, la fecha, no sé qué hacemos, bueno, empiecen a estudiar ya, y estudiar es hacer los ejercicios, fundamentalmente. Así que, nada, los dejo libres, gracias como siempre por la paciencia, y nos vemos el lunes próximo, y cualquier pregunta que tengan en la semana, entrega, lo que sea, me avisan. Genial, gracias. Saludos. Gracias, chicos. Profe, chao. Hasta luego. Chao, gracias. Chau. Chao, Andrés, nos vemos. Chau, nos vemos.